La historia de Nintendo no comienza con consolas, pantallas ni videojuegos, sino en un Japón antiguo, tradicional y rígido, donde el entretenimiento estaba mal visto y el riesgo podía significar la ruina total. En 1889, mientras el mundo apenas empezaba a industrializarse, Fusajiro Yamauchi fundó una modesta empresa dedicada a fabricar cartas Hanafuda hechas a mano. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que ese pequeño negocio artesanal sería el origen de uno de los imperios culturales más grandes de la historia moderna. Nintendo nació en silencio, lejos de la tecnología, lejos del ruido, pero con un destino que parecía esperar pacientemente su momento para despertar. En aquel Japón, los juegos de azar estaban prohibidos y las cartas tenían una reputación oscura, asociadas a mafias y apuestas ilegales. Sin embargo, Fusajiro vio una oportunidad donde otros solo veían peligro. Las cartas Hanafuda no tenían números, sino símbolos florales, lo que permitía esquivar las leyes y venderlas legalmente. Nintendo empezó a crecer lentamente, ganando fama por la calidad de sus cartas, mientras otras empresas desaparecían. Cada baraja era pintada a mano, cada venta era un riesgo, y cada error podía significar el final. Nintendo sobrevivía no por suerte, sino por una extraña combinación de tradición, astucia y desafío a lo establecido. Pero el éxito tenía un límite. A pesar de dominar el mercado de cartas en Japón, Nintendo estaba atrapada en un negocio pequeño, frágil y condenado a estancarse. El mundo avanzaba, pero Nintendo seguía atada al pasado. Tras la muerte de Fusajiro, la empresa pasó por varias generaciones de la familia Yamauchi, algunas sin preparación real, otras obligadas a liderar por presión familiar. Cada cambio traía incertidumbre, decisiones apresuradas y un miedo constante. ¿Qué pasaría si las cartas dejaban de venderse? Nintendo era fuerte, pero su futuro era una incógnita peligrosa. Para empeorar las cosas, Japón entró en tiempos turbulentos, crisis económicas, guerras y cambios sociales profundos. El entretenimiento ya no era prioridad, y Nintendo comenzó a sentir cómo su negocio se debilitaba. Las cartas ya no bastaban. La empresa estaba viva, pero sin rumbo. Muchos pensaban que Nintendo desaparecería como tantas otras compañías antiguas que no supieron adaptarse. Nadie hablaba de innovación, nadie pensaba en videojuegos, y mucho menos en dominar el mundo del entretenimiento. Nintendo parecía una reliquia destinada al olvido. Fue entonces cuando Nintendo empezó a cometer errores desesperados. Intentaron todo: negocios de taxis, hoteles del amor, juguetes extraños, inversiones fallidas. Cada intento era una apuesta peligrosa y muchos fracasaron estrepitosamente. La empresa tambaleaba, perdía dinero y credibilidad. Desde fuera, Nintendo parecía una compañía sin identidad, probando suerte como quien lanza dados en la oscuridad. Pero en medio del caos, algo se estaba gestando. Cada fracaso estaba enseñándole a Nintendo una lección brutal. Sobrevivir no era suficiente, había que reinventarse. Sin saberlo, Nintendo estaba a punto de enfrentarse a la decisión más importante de su historia. El mundo estaba cambiando, la tecnología avanzaba y una nueva forma de entretenimiento comenzaba a surgir lentamente. Nintendo, acorralada, sin opciones claras y con un pasado que pesaba como una cadena, estaba obligada a saltar al vacío. Lo que parecía el final de una empresa centenaria, en realidad era el comienzo de algo mucho más grande, más oscuro y más revolucionario de lo que cualquiera podría haber imaginado. Nintendo entró a los años 70 como una empresa confundida, casi desesperada, que parecía haber perdido su identidad. Las cartas ya no bastaban y los negocios alternativos habían sido un desastre. Taxis que no funcionaron, hoteles mal administrados y juguetes olvidables dejaron a la compañía al borde del colapso. Desde fuera, Nintendo parecía una reliquia del pasado intentando sobrevivir en un mundo que avanzaba demasiado rápido. Sin embargo, en medio de ese caos silencioso, la empresa comenzó a mirar hacia una industria naciente, inestable y peligrosa: la tecnología aplicada al entretenimiento. No era una decisión estratégica, era una apuesta forzada por la supervivencia. El verdadero punto de inflexión llegó con la aparición de Gunpei Yokoi, un ingeniero que no seguía las reglas tradicionales. Mientras otras compañías perseguían tecnología costosa y compleja, Yokoi defendía ideas simples, baratas y divertidas. Bajo esa filosofía nacieron los primeros juguetes electrónicos exitosos de Nintendo. Por primera vez en años, la empresa volvía a ganar dinero y, más importante aún, recuperaba la confianza. Nintendo empezó a entender que su fuerza
no estaba en competir con los gigantes tecnológicos, sino en crear experiencias únicas, incluso con recursos limitados. Esa mentalidad marcaría su destino. El salto a los videojuegos fue inevitable, pero extremadamente arriesgado. Las máquinas recreativas dominaban los salones y la competencia era brutal. Muchos juegos fracasaban sin dejar rastro, y Nintendo estuvo a punto de cometer el mismo error. Todo cambió con Donkey Kong, un proyecto que inicialmente no generaba grandes expectativas. Sin embargo, el juego explotó en popularidad. El público quedó atrapado por su historia, su dificultad y, sobre todo, por un personaje secundario que nadie imaginaba inmortal. Mario acababa de aparecer y con él, el futuro de Nintendo comenzaba a tomar forma. El éxito de Donkey Kong le dio a Nintendo algo que nunca había tenido: identidad global. Ya no era solo una empresa japonesa, era un nombre reconocido en el mundo del entretenimiento. Pero la victoria era frágil. A comienzos de los años 80, la industria del videojuego se desplomó en Estados Unidos. Consolas defectuosas, juegos mediocres y saturación del mercado destruyeron la confianza del público. Muchas compañías desaparecieron. Para la mayoría, los videojuegos estaban muertos. Nintendo, contra toda lógica, decidió entrar justo en ese escenario devastado. La Famicom, conocida fuera de Japón como la NES, fue la jugada más peligrosa en la historia de Nintendo. Apostaron todo: dinero, reputación y futuro. Esta vez no dejaron nada al azar. Nintendo controló estrictamente la calidad de los juegos, impuso normas duras a los desarrolladores y reconstruyó la confianza desde cero. Poco a poco, las consolas entraron en los hogares y los videojuegos volvieron a ser respetados. Nintendo no solo salvó su empresa, también rescató a toda una industria que parecía condenada al olvido. Al finalizar la década, Nintendo dominaba el mercado con mano firme. Sus personajes eran íconos, sus consolas estaban en millones de casas y su poder era indiscutible. Pero ese dominio también sembró tensión. Competidores emergían, la tecnología avanzaba y el público exigía más. Nintendo había pasado de estar al borde de la extinción a controlar el corazón del entretenimiento mundial. Sin embargo, mantenerse en la cima siempre es más peligroso que llegar a ella. La siguiente etapa no sería de supervivencia, sino de resistencia frente a un mundo que quería destronarla. Nintendo llegó a los años 90 en la cima absoluta, pero el éxito comenzó a convertirse en una amenaza silenciosa. La empresa que había salvado a la industria del videojuego ahora se enfrentaba a enemigos más agresivos, más tecnológicos y menos sentimentales. Sega apareció como un rival directo, con una imagen rebelde y una estrategia enfocada en la velocidad y la potencia. Por primera vez en mucho tiempo, Nintendo no dominaba la conversación por completo. La guerra de consolas había comenzado, y ya no se trataba solo de vender juegos, sino de conquistar mentes, generaciones y lealtades emocionales que podían perderse para siempre. Mientras el mercado exigía gráficos más realistas y hardware más poderoso, Nintendo tomó decisiones que muchos consideraron suicidas. Apostó por el cartucho cuando otros migraban al CD, priorizó el control creativo sobre las alianzas fáciles y se mantuvo fiel a su filosofía. La diversión estaba por encima de la tecnología. Esa terquedad le costó caro. Sony entró al juego con PlayStation y cambió las reglas para siempre. Nintendo pasó de líder indiscutible a ser cuestionada, criticada y subestimada. Muchos expertos aseguraban que la empresa estaba condenada a desaparecer lentamente. Sin embargo, Nintendo volvió a hacer lo que mejor sabía: resistir a su manera. En lugar de imitar a sus rivales, decidió ser diferente. El Game Boy demostró que no hacía falta potencia para conquistar el mundo, solo una idea clara. Luego llegó la Wii, una consola que fue ridiculizada antes de su lanzamiento y que terminó conquistando hogares que jamás habían tocado un videojuego. Nintendo rompió el molde otra vez, ignoró a los críticos y volvió a demostrar que entendía algo que los demás no: el videojuego como experiencia social y emocional, no como una simple competencia técnica. Pero el camino no fue limpio. Fracasos como Wii U dejaron cicatrices profundas. Ventas bajas, confusión del público y dudas internas pusieron a Nintendo nuevamente contra la pared. Muchos pensaron que esta vez no habría regreso. La empresa parecía desconectada de su audiencia, atrapada entre su pasado glorioso y un futuro incierto. La presión era total. El error ya no era una opción. O Nintendo se reinventaba una vez más.
o su historia terminaría como la de tantas otras leyendas caídas. Entonces apareció la Nintendo Switch, una apuesta arriesgada que combinaba lo portátil con lo doméstico. Nadie estaba seguro de que funcionara, pero lo hizo. Y no solo eso, fue un éxito mundial. Nintendo recuperó su lugar, revitalizó sus franquicias y volvió a dominar conversaciones, ventas y corazones. Mario, Zelda y Pokémon no solo sobrevivieron al tiempo, se volvieron eternos. Nintendo había demostrado, otra vez, que su mayor poder no estaba en el hardware, sino en su capacidad de crear mundos que la gente nunca quiere abandonar. Hoy, Nintendo no es solo una empresa de videojuegos, es un símbolo cultural, una fábrica de recuerdos y una prueba viviente de que la creatividad puede vencer a la fuerza bruta. Ha caído, ha sido subestimada, ha estado al borde del abismo más de una vez, pero siempre ha regresado. Porque Nintendo no compite para ser la más poderosa, compite para ser recordada. Y mientras exista alguien dispuesto a jugar, a imaginar y a sonreír frente a una pantalla, la historia de Nintendo no tendrá un verdadero final.